¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos a este nuevo espacio, nueva edición de La Mirada Justa, en esta ocasión correspondiente a la edición del martes, día 25 de marzo de 2008. Hoy abordamos un tema a priori bastante interesante, la intervención del Estado en la economía. Imagínense ustedes de cuántas perspectivas se puede abordar este asunto, porque la intervención del Estado en la economía no solamente da lugar a corrientes ideológicas, sino también incluso a modelos de sociedad. Bueno, pues Ignacio Peláez no necesita mayor presentación. Ignacio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos de invitado hoy a Ignacio Esteban, que es un abogado especialista, por ejemplo, en temas fiscales, mercantiles, de empresas, etcétera. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues Ignacio, yo decía que esto se puede abordar de una perspectiva amplísima, porque la intervención, si debe de intervenir o hasta qué punto el Estado en la economía, da no solo lugar, decía yo, corrígeme si me equivoco, a modelos ideológicos, sino modelos de sociedad. Bueno, ¿y por qué este tema aquí y ahora? Hombre, pues porque estamos teniendo una serie de temas sobre la doctrina social de la Iglesia. Los últimos temas, por ejemplo, han sido la empresa, y el último, antes de Semana Santa, pues fue sobre el mercado, que son realmente temas interesantes, ¿no? Y entonces, después del paréntesis de la Semana Santa, retomamos estos temas de la doctrina social, y el que nos toca hoy, pues es el del tema de la intervención del Estado, ¿no? La intervención del Estado, como tú has dicho, pues se puede abordar desde, como casi todo, ¿no?, en la vida, se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no?, de distintas perspectivas. Naturalmente nosotros en este programa la abordamos desde yo concretamente, la abordo desde la perspectiva de la doctrina social. ¿Qué dice la doctrina social sobre la intervención del Estado? Y claro, no vamos a hablar porque entonces nos perderíamos de la intervención del Estado en general, que eso más bien es de la teoría política, ¿no?, sino que vamos a hablar de la intervención del Estado en el campo de la economía. Entonces nos limitamos al campo de la economía. Naturalmente, lo que yo diga aquí sobre la intervención del Estado en el campo de la economía tiene detrás pues toda una teoría política, lo que yo piense sobre el Estado. Eso me está condicionando a mí, me va a condicionar, claro, en lo que yo voy a decir aquí, lógicamente. Pero vamos, yo me voy a centrar en lo que dice la doctrina social sobre la intervención del Estado en materia económica. Lo que pasa es que es tan amplio esto, Ignacio Esteban, por ejemplo, la intervención del Estado. ¿El Estado tiene que intervenir en la economía? Me imagino que sí. ¿Hasta qué punto y quién pone la raya? Hasta aquí llega la intervención y hasta aquí no llega. ¿Y cuándo es uno de izquierda y cuándo uno de derecha? Es que la cosa tiene perejiles, ¿verdad? Sí, bueno, decir que casi ninguna de las teorías existentes es partidaria del Estado, porque piénsese que el anarquismo determina que el Estado siempre es represor y son partidarios de un asociacionismo voluntario, y a una autoorganización social. El marxismo parte de la base de un Estado burgués como represor de la clase trabajadora, que se sustituiría por un Estado obrero, como paso previo al comunismo, que ya sería aquel Estado que no necesitaría de Estado. Y el liberalismo, capitalismo, pues tampoco es muy partidario del Estado, porque es más partidario de la libertad individual y del desarrollo de la potencialidad plena del individuo para lograr el bienestar social, y mantiene al Estado en una mínima actividad o en una mínima participación. Entonces nos encontramos con que casi no hay términos medios. Estamos hablando desde el marxismo, de lo que diga don Carlos Marx, o de la Escuela de Chicago, o de Milton Friedman, que diga el Estado por aquí quieto, parado y lejos, que aquí la iniciativa privada es la que llega. No hay medias tintas. Claro, es decir, a grosso modo he dicho estas posturas tradicionales que se conocen, ¿no? Lo que ocurre es que es lo cierto que el Estado tiene una importante misión, y como conjunto de instituciones que imponen una norma sobre un determinado territorio, que está compuesto pues de un ejército, de una administración de justicia, de una administración que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes, etcétera. Y ese Estado, sea pequeño o sea mediano o sea muy grande, es necesario siempre para corregir
los mecanismos que de alguna manera hacen inviable la asignación de recursos o que cometen injusticias cuando el mercado no da lo suficiente a territorios, inclusive tercer mundo, etcétera, y el Estado en principio debe de intervenir para corregir esas desigualdades. Y entiendo que la postura liberal matizada quizá también con la influencia de la doctrina de la Iglesia, dando un apoyo fundamental a la teoría social y las teorías socialistas o socialdemócratas del liberalismo social, todo esto hace que le dé la importancia que debe de tener el Estado. Hombre, la existencia del Estado está perfectamente legitimada, ¿no? Porque se funda, la existencia del Estado se funda en la propia naturaleza humana, ¿no? El hombre, ya decía Aristóteles, 4 siglos antes de Jesucristo, hace ya la friolera de casi de 25 siglos, que el hombre era un zoon politikon, es decir, es un ser político, ¿no? Es decir, un ser social, que para desarrollarse necesita de la colectividad y necesita organizarse. Y por eso desde tiempo inmemorial el hombre se ha ido organizando y ha surgido ahí esa organización que el hombre se ha dado a sí mismo es el Estado, ¿no? Que nosotros somos defensores naturalmente del Estado, pero en este sentido, no en el sentido que le dio Hobbes, ¿no? En el famoso libro de Leviatán. Hobbes es del siglo XVII, que este hombre llega a decir que el Estado se justifica o nace el Estado para que el hombre no se destruya, ¿no? O sea que tenía una visión muy pesimista, de una antropología pesimista este hombre, ¿no? Nosotros desde la doctrina social defendemos que el Estado se justifica por la propia naturaleza, porque la naturaleza misma humana necesita de la existencia del Estado, pero además se justifica también por su finalidad, por lo que persigue. El Estado persigue el bien común, defender el bien común, ¿no? Entonces, cuando el bien común pide que el Estado intervenga, debe intervenir. Cuando el bien común pide que no intervenga, no debe intervenir, ¿no? Claro, esto así dicho es muy fácil, pero luego en la realidad pasa que muchas veces el Estado interviene demasiado y entonces podemos caer en el totalitarismo. O el Estado no interviene y entonces tenemos un liberalismo feroz, exacerbado, que siempre repercute en perjuicio del débil. Pues claro, se impone la fuerza del fuerte, lógicamente, ¿no? Muy bien, desde la escuela socrática, después de los peripatéticos con Aristóteles, siempre se ha defendido la red pública, lo que es público, y tal y como está y por donde soplan los vientos. ¿Cuál es el futuro, Ignacio? ¿Hacia dónde se deben de tender cuando hablamos de estados de bienestar, de estados avanzados, de democracia avanzada, etcétera, etcétera? La economía es el soporte de todo esto. Los modelos económicos siguen siendo el tema de polémica, el tema incluso tabú en algunos sitios. ¿Hacia dónde caminamos en este aspecto, Ignacio? Yo no soy adivino. Yo lo que tengo muy claro es que yo creo en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel que es un Estado, como hemos definido, que es un conjunto de instituciones necesarias para la aplicación de la norma dentro de un determinado territorio, pero si nos quedamos solo en eso, pues nos quedamos cortos. Un Estado de Derecho requiere una división de poderes, un poder legislativo, un poder ejecutivo y la administración. Además, no solo una división de poderes, sino que cada poder del Estado tenga autonomía, es decir, que no influyan unos poderes en los otros, porque entonces, claro, no habría autonomía. Claro, que sea independiente, claro, independiente uno de otro, claro. Poderes tienen que ser independientes y tengan autonomía real. Claro, además tienen que tener el requisito de que la elección de estas personas que van a ocupar estos poderes tiene que estar perfectamente, solemnemente reflejada en una norma y tiene que saberse cómo se eligen en el Poder Legislativo, a nuestros representantes, etcétera, ¿no? En el Poder Judicial exactamente igual, etcétera. Y un aspecto importante del Estado de Derecho, aparte de la división de poderes, es que todas las normas tienen que ir hacia el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza del hombre. Esa es una idea fundamental para poder discernir cuando una ley o no es justa
yo me quedo pues cuando es constitucionalmente justa, porque es una norma que nos hemos dado entre todos, ha habido un consenso en la misma y entonces las leyes son justas o no en función de que se adecúen a la norma constitucional, ¿no? Claro, pero ¿y si las normas constitucionales pues no fuesen justas? ¿Quién determina qué es justo o qué no es justo? A lo mejor se tienen que ir adaptando a los tiempos. Claro, pero tenemos que tener o partir de una norma. Yo, doctores tiene la Iglesia, creo que no se debe de decir esta norma es justa o injusta de acuerdo con una moral objetiva. De acuerdo con una moral objetiva que de alguna manera sea una norma lo último en la conducta, es decir, tenemos una moral que objetivamente determina qué es lo justo y qué es lo no justo. Las normas que sean o estén conformes con esa idea de esa moral son justas y las que no son justas. Esto sería un Estado que no, porque yo no creo en que haya una moral objetiva que determine en última instancia cuál es lo que es justo o qué es lo que no es justo. Yo creo que hay unas normas que son las que se da a la ciudadanía, que las hacen los parlamentos en los estados de derecho y que deben de cumplirse y que están sometidos todas las instituciones, y esa es la grandeza del Estado de Derecho, la administración, la primera, al imperio de la ley. Entonces, Ignacio, yo creo que entonces habría que ser dogmático en este aspecto y decir, mire usted, aquí la norma es el derecho positivo, lo que está escrito, me remito a lo que dice la Constitución, a lo que dice las leyes. Pero vamos, claro, yo tengo que, desde el punto de vista... Perdón, una simple matización, sí, que he dicho que era el aspecto final del Estado de Derecho, y era que hay que respetar que siempre la norma defienda y respete los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Claro, decir eso es muy bonito, ahora habrá que concretar cuáles son... Bueno, pero cuando hablaba de Estado de Derecho ya lo suponía. Entonces, Ignacio, te has contradicho un poco, porque tú has dicho primero que tú no crees que haya una moral objetiva. Luego dices que tú crees en el Estado de Derecho positivo, pero siempre y cuando respete los derechos que emanan de la naturaleza. Entonces estás creyendo en la naturaleza. Hombre, naturalmente. Entonces, ¿cómo dices que no crees en una moral objetiva? No. La doctrina social de la Iglesia sí cree en la existencia de una moral objetiva, y ahí es donde radica, de donde emana todo su pensamiento sobre la intervención del Estado y en general sobre la teoría económica de la doctrina social, que es la dignidad de la persona. La doctrina social dice que el Estado, para intervenir debidamente, tiene que respetar siempre la dignidad de la persona. Ese es uno de los principios que orientan la intervención del Estado. Y el otro principio es el principio de subsidiariedad, ¿no? Que dice, y esto lo vamos a ver luego en la doctrina social, porque naturalmente el tema es ese y yo quiero centrarme en esto, ¿no? Aunque vosotros queráis ir por otro camino, ¿no? Dice la doctrina social, y luego lo vamos a ver en uno de sus textos, que el Estado nunca debe de suplir, nunca debe de suplantar a una institución inferior a él, ¿no? Sino que debe respetar primero la iniciativa privada, pero luego las instituciones intermedias, ¿no?, que se ha ido creando el hombre, debe de suplirla. Lo que puede hacer una institución inferior no lo debe hacer una institución superior. Ese es el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, esos son los dos principios básicos en los que la doctrina social dice que el Estado debe basar sus intervenciones en la economía, ¿no? Y entonces, esta doctrina social de la Iglesia sobre la intervención del Estado en la economía se desarrolla a lo largo de 3 etapas históricas, que van coincidiendo también con 3 momentos o con 3 épocas del desarrollo social. Primero está la primera época, que es cuando en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, el dominio del liberalismo y la emergencia del colectivismo. Entonces, la doctrina social tiene una enseñanza en ese periodo de tiempo, ¿no? Una segunda etapa es la génesis y desarrollo del estado de bienestar, que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, en los años 45-50, ¿no? Entonces, la doctrina social también ahí tiene una enseñanza en esa situación social histórica, ¿no? Y finalmente, la tercera etapa, que es en la que estamos ahora,
en la que ha hecho crisis el estado de bienestar, a partir de los años 70, con la crisis aquella del petróleo, ¿no? Y hoy mucho más porque el petróleo está hoy a ciento y pico dólares. La doctrina social de la Iglesia naturalmente se ha tenido que ir entonces se ha ido acomodando en esa primera etapa, que es cuando surge el socialismo, cuando surge el comunismo, el marxismo, etcétera. Exacto, sí. Pero yo te preguntaría, Ignacio, la doctrina social de la Iglesia también cómo ha evolucionado. Hablamos desde la Rerum Novarum de León XIII hasta la actualidad. ¿Cómo ha ido evolucionando esa doctrina social de la Iglesia? También se ha tenido que ir amoldando al tiempo. Evidente. No lo mismo León XIII que Benedicto XVI. Evidente, y lo vamos a ir viendo. Venga, entonces, ¿y de qué manera lo abordamos? Entrando ya, pues viendo los textos. Yo traigo los textos aquí, claro. Sí, viendo los textos. El dogma. Entonces, no, esto no es el dogma. Bueno, no yo dogma. no sé, yo pregunto. Esto no es dogma. Yo pregunto. Hay que distinguir muy claramente. Moral objetiva. Hay que distinguir muy claramente lo que es dogma y lo que es doctrina en general, ¿no? Vamos con los textos. Esto no es dogma. Es que hay que apostillar y hablar con precisión. Estupendo. Como mi amigo Ignacio, antes que ha dicho que no cree en la moral objetiva y luego dice que sí cree en la moral objetiva. Bueno, lo matizaremos. Bueno, eso sí. También hay que matizarlo. Claro. Entonces, en la Rerum Novarum, que es, como ya sabemos, el primer documento que hay, escrito de León XIII, del año 1891, o sea que tiene ya más de 100 años, pues él habla en el número 23 de los deberes del Estado, ¿no? Y entonces dice que los que gobiernan deben cooperar a que brote espontáneamente la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos. Debe velar por el bien común como misión propia. Ahí va a insistir mucho la doctrina social, que la intervención del Estado está justificado en tanto en cuanto defienda el bien común. Porque el bien común es siempre la brújula que va orientando, ¿no? Debe también, esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante desde el punto de vista de la doctrina social, que el Estado debe de velar por el bienestar de la clase proletaria. Hoy día no usamos ya esta palabra proletaria, los proletarios, pero en el siglo XIX se usaba mucho. Los proletarios, en definitiva, que sigue habiendo proletarios. Lo que pasa es que ahora ya se llama con otro nombre, pero siguen siendo proletarios, ¿no? Todo aquel que tiene un contrato de trabajo temporal o precario es un proletario. Lo que pasa es que hoy no se usa eso, ¿no? Dice, de ahí que entre los deberes, ni pocos ni leves de los gobernantes, que velan por el bien del pueblo, se destaca entre los primeros el de defender por igual a todas las clases sociales, pero en especial a las clases sociales más deprimidas de la sociedad. O sea que aquí tenemos la enseñanza de la Rerum Novarum sobre la intervención del Estado. El Estado debe intervenir para eso. Luego, en segundo lugar, dice que el Estado debe naturalmente respetar la iniciativa privada, porque la doctrina social defiende, lógicamente, la iniciativa privada, con lo cual coincide con el liberalismo. Y dice que el Estado siempre debe respetar la iniciativa privada y favorecerla, pero que tiene la obligación de intervenir cuando esa iniciativa privada pues pueda llegar al abuso sobre el trabajador. Entonces debe intervenir el Estado, ¿no? Con lo cual coincide con el socialismo. Entonces la doctrina social diríamos que es como un punto equidistante entre el liberalismo exacerbado, que defiende solo la libertad individual y la iniciativa privada sin cortapisa ninguna, y el socialismo a ultranza, que defiende que el Estado es el que debe de manejarlo todo. Es un punto intermedio. Claro, si es que dependiendo de que las palabras que utilicemos, la teoría es como más bondadosa, ¿no? Si hablamos de liberalismo filosófico, entonces ya eso es tabú para la doctrina de la Iglesia, porque el liberalismo filosófico defiende la individualidad y autonomía respecto de Dios, y que la persona se desarrolla con toda su potencialidad al margen, por supuesto, de Dios. Si le ponemos a la palabra liberalismo la palabra liberalismo social, entonces dulcificamos lo que es el liberalismo y le damos una connotación más progresista, y de hecho la socialdemocracia, hasta el eurocomunismo, utiliza el liberalismo social. Si le ponemos la palabra al liberalismo económico detrás y decimos liberalismo económico, entonces volvemos al conservadurismo, a la idea
de dejar hacer, dejar pasar y de que el Estado sea la mínima expresión y de que aquí todo el mundo se busque la vida individualmente y con su potencialidad, su inteligencia, obteniendo su beneficio, que es una manera indirecta de obtener el beneficio para la escuela de Chicago, para la sociedad, ¿no? Entonces, claro, estudiando un poco, cuando me llama mi buen amigo don Ignacio Peláez para participar aquí, yo, Dios mío, ¿en qué lío me meten, no? Pero de pronto te das cuenta que la doctrina social de la Iglesia en un principio era beligerante, bueno, beligerante al 100% con las teorías del liberalismo, ¿no? Pero incluso que las personas católicas, los liberales, pues no entendían cómo se podía tachar de moralmente malo principios económicos que ellos entendían que iban destinados a darle un mayor bienestar a esa sociedad, ¿no? Entonces, hay autores de la doctrina social de la Iglesia que ahora mantienen que lo que se ha producido en todas estas cosas ha sido malos entendidos, ¿no? Que muchísimo menos existe una feroz en contra del liberalismo, sí en contra del liberalismo filosófico, ¿no? Pero no del liberalismo social, ni tampoco del liberalismo económico. Es decir, Juan Pablo II hablaba criticaba el Estado asistencial porque lo consideraba fruto de que generaba una burocracia exacerbada y que eso no desarrollaba la energía humana y la potencial individualidad que era necesaria para poder desarrollar una sociedad con toda la libertad que esto conlleva, ¿no? En fin, yo no sé si debemos de centrarnos más en la situación actual ahora, porque a mí me hace mucha gracia cuando hablas con algún compañero y te dice el Estado que no intervenga, que ya nos buscaremos nosotros las habichuelas, automáticamente te dicen este está forrado, porque claro, como tiene muchas habichuelas, pues no le interesa que el Estado le gestione burocráticamente a base de impuestos la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Y si dices todo lo contrario, no, el Estado tiene que dar subsidios, subvenciones, tiene que costear la sanidad pública, etcétera, entonces automáticamente te tachan pues de estatalista y de que te vas en contra del desarrollo normal de la economía, porque a base de subsidios y a base de subvenciones no se está generando riqueza, sino lo que se está es provocando pobreza, ¿no? Y clientelismo, y creando clientelismo. Entonces la situación es complicada. Es complicado, sí. Ahora están diciendo en esta crisis que no es un ciclo expansivo, las grandes empresas que dicen sí a la libertad de comercio, sí a la libertad de fronteras, etcétera, pues cuando hay una fusión, una OPA de un grupo eléctrico extranjero, automáticamente se dirigen a su Estado para decir protégenos con leyes, con normas que impidan que otro Estado, ponen la excusa lógicamente del otro Estado que participa en esa empresa, vaya a controlar la distribución energética de nuestro país. Pero en definitiva es la contradicción de las teorías, que la contrastación con los hechos siempre hace que estemos constantemente en evolución. Algunas veces nos escandalizamos, como estamos viendo cuando hablamos en términos macroeconómicos, nos escandalizamos de las cosas que pasan, cómo se manipula y qué es lo que hace la economía, que es quizás el gran motor de la política. ¿La Iglesia es beligerante ahora mismo, Ignacio, en ese aspecto? Hombre, claro, la Iglesia es beligerante. ¿Se pronuncia? Sí, la Iglesia es beligerante contra el gobierno económico de la política, que es donde estamos. Quien maneja en definitiva los hilos de la política es la economía, claro. Entonces las grandes empresas, ¿no? Entonces por eso tenemos que ya cuando estamos en la segunda época, entramos en la segunda época de este desarrollo social, que es la época de la génesis y el desarrollo del estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, exacto, a partir de los años 50. Entonces fíjate lo que dice Juan XXIII en la Mater Magistra, del año, la Mater Magistra, ¿no? Es del año 1961. 61. Dice, como tesis inicial hay que establecer que la economía debe ser obra ante todo de la iniciativa privada de los individuos. Sin embargo,
es necesaria también la presencia activa del poder civil en esta materia, a fin de garantizar una producción creciente que promueva el progreso social y redunde en beneficio de todos los ciudadanos. Que precisamente esto, el gobierno económico de la política, no redunda en beneficio de todos los ciudadanos, sino en beneficio fundamentalmente de esas macroempresas que son más fuertes que los estados, ¿no? Entonces la doctrina social se opone a ese dominio apabullante de la empresa sobre los estados y sobre los pueblos, ¿no? Y esto lo dice el gran Papa Juan XXIII en la Mater Magistra del año 1961, ¿no? Entonces él vuelve a repetir lo de que el Estado debe de cumplir o debe de atenerse al principio de subsidiariedad, que lo que puede hacer el individuo no lo haga el Estado, lo que puede hacer una institución intermedia no lo haga el Estado, no lo hagan por tanto las grandes instituciones, ¿no? Y hoy el Estado dice que tiene, con los progresos científicos y el avance de la tecnología, pues tiene muchos más medios para poder intervenir debidamente, siempre defendiendo el bien común. Porque esta es una constante de la doctrina social de la Iglesia, la defensa del bien común. Que el bien común dice que es el conjunto de recursos y de condiciones que ayudan a que la persona y las instituciones inferiores se desarrollen armónicamente. Esos postulados siguen siendo válidos de la Mater Magistra, creo que me has dicho, del año 61 de Juan XXIII. ¿Esos postulados son válidos ahora mismo? Yo estoy completamente de acuerdo que lo primero es el ciudadano, el individuo. Luego las organizaciones, las asociaciones voluntarias de ciudadanos, los organismos, las organizaciones políticas, etcétera. Y en tercer lugar el Estado. Es decir, esto yo pienso que esto es lo razonable, ¿no? Porque todo lo que no sea esto al final nos lleva pues eso, a un estado asistencial recargado. Y yo no sé si los que nos estén escuchando digan, bueno, pero en el fondo, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Porque todavía no hemos dicho cómo interviene el Estado en la economía, estamos hablando de una teoría, de una serie de cosas. Bueno, pues con la política fiscal, el Estado sube impuestos, baja impuestos. Ahora, con motivo de estas elecciones recientes, ha habido partidos políticos que nos han bombardeado diciendo que iban a bajar los impuestos, los dos fundamentalmente mayoritarios. Y otro partido político minoritario decía o ha dicho que eso no debe de ser así, que debe de mantenerse el impuesto o los impuestos para atender las necesidades de los ciudadanos, haciendo políticas sociales, etcétera, ¿no? Pues esto es una manera de influir, de que el Estado influya en la economía. Con subiendo impuestos, bajando impuestos, ya no tiene la posibilidad de aumentar los tipos de interés o bajarlos, o meter dinero en las entidades crediticias, que ahora hay una crisis importante de falta de liquidez en el sistema crediticio, porque esto ya lo hace la Comunidad Económica Europea, el Banco Central. Pero hasta hace poco los bancos nacionales subían los tipos de interés y los bajaban, había más dinero, había menos, y eso influía en la actividad económica. Luego el Estado tiene mecanismos importantes para incidir de una manera o de otra en el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Que de eso se trata, evidentemente. Me dicen, Ignacio, perdona, nos queda me queda un minuto tiempo. Y medio. Yo sé que aquí no se trata de sacar conclusiones, pero sí me gustaría que de alguna manera hagamos un resumen en ese minuto y medio que nos queda. Es que yo quiero decir dos palabras sobre la última etapa, la tercera época, que es la que estamos ahora, la etapa de la crisis del estado de bienestar, ¿no? Y entonces el documento, diríamos, señero de esta época es la Centesimus Annus, que es de 1991, por tanto de hace 15 o 20 años, no llega a 20 años, de Juan Pablo II, ¿no? Que es la Centesimus Annus. Y entonces aquí dice una cosa curiosa, ¿no? Dice que la raíz del totalitarismo moderno hay que verla en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, es decir, en la negación de la verdad en sentido objetivo. Y la verdad en sentido objetivo es la dignidad de la persona humana. Entonces, dice que el negar eso es la raíz del totalitarismo moderno. Y luego, más adelante, pues va hablando ya del papel del Estado en la economía, que es garantizar la seguridad de los trabajadores, de los derechos de todos, ¿no? Debe el Estado intervenir en situaciones particulares
con funciones de suplencia, y vuelve a repetir lo del estado de subsidiariedad. Y una cosa importante en ese desarrollo de la doctrina social es que ya en estos últimos documentos se preocupan de que el Estado debe intervenir no solo en su país, sino uniéndose con otros estados para intervenir en favor de los países subdesarrollados. Que el Estado los estados de los países desarrollados tienen obligación moral de intervenir precisamente para ayudar al desarrollo de los subdesarrollados, que de ahí viene lo del 0,7 famoso, que desgraciadamente no se cumple, la mayoría de los países no lo cumple, entre ellos el nuestro se adapta, no cumple. Se adapta a la doctrina social de la Iglesia, a los tiempos, ¿cómo no? Porque ese mensaje, claro, válido en el 91, en 1891 con León XIII, ese mensaje no se podía hablar. Señores, como decimos siempre, no se trata de sacar conclusiones, sino de llevarles a reflexionar y que ustedes debatan en su círculo más cercano, con sus amistades, en su casa, de lo que aquí se habla. Ignacio Peláez, hasta el próximo martes. Gracias. Ignacio Esteban, ha sido un placer. Muchas gracias. Me parece que es su estreno aquí en esta ocasión. Esperamos verlo. No sirva de precedente. Pues esperamos verlo en más ocasiones. A ustedes, señores, como siempre, gracias por la atención prestada. Hasta el próximo martes. Buenas noches.